desequilibrio en el entorno de un punto, ¿no? Ya habíamos visto todo esto, pero igualmente vamos a repasar. Entonces, una tensión T tiene una orientación cualquiera, ¿no? Esa es la tensión T, tiene una orientación cualquiera. Lo que nosotros ahora estamos introduciendo un sistema de coordenadas, ¿no? X, Y y Z, un sistema de extragiro de coordenadas, ¿no? Que es arbitrario, por si acaso, es arbitrario. Y nosotros lo hacemos pasar como es arbitrario por el punto P, ¿no? Por el punto P. Nosotros, en esta área del punto P, ¿no? Hay una tensión T, y que nosotros podíamos descomponerlo en dos componentes intrínsecas, ¿no? En un esfuerzo normal, que es perpendicular a este plano, o paralelo también a este vector n, que es normal al plano donde está aplicándose la tensión, ¿no? Un esfuerzo normal sigma y un esfuerzo cortante tau. Ahora, el esfuerzo normal, ya le hemos dicho, va en el sentido, ¿no? En la dirección mejor de n, ¿no? Y el esfuerzo tau, el esfuerzo tangencial, es perpendicular a ese vector n, ¿no? O al vector tensión normal. Exactamente. Ahora, esta tensión T, yo puedo descomponerlo en estos tres ejes coordenados, ¿no? En sus componentes coordenados. Puedo decir que la tensión T se descompone en T sub X, en T sub Y y T sub Z, a su vez, ¿no? Y también lo puedo descomponer en sus componentes intrínsecas, ¿no? En sigma y en tau. Entonces, acá estoy diciendo de que la tensión en el punto P, ¿no? En el entorno del punto P, en un plano cuya normal es n, es igual, ¿no? Descomponiéndolo en sus componentes cartesianos a T sub xy más T sub yj más T sub zk. Y es igual a las componentes intrínsecas, ¿no? A sigma, esto es módulo por si acaso, sigma por n es el vector unitario en esa dirección, más tau, en este caso tau es un vector, ¿no? Listo. Pero ya estoy introduciendo estos sistemas de coordenadas, con el fin de tener una notación, ¿no? Ahorita lo que vamos a ver son notaciones. Entonces, imagínense ahora, como ven acá, la tensión T es función del punto de aplicación P y del plano cuya normal es n, ¿no? O sea, hay dos variables por la cual la tensión varía, ¿no? O sea, la tensión es función de P, del punto de aplicación P, y de la normal al plano, ¿no? O del plano donde está aplicado, ¿no? Cuya normal es n. Entonces, eso siempre tengan presente, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que mi normal van a ser uno de los ejes coordenados. Ya he introducido anteriormente un sistema de coordenados cartesianos y ahora quiero que mi normal sea, por ejemplo, igual a J, ¿no? Entonces, si mi normal es igual a J, al vector unitario J o al vector unitario en la dirección del eje Y, entonces mi normal va a coincidir con mi esfuerzo normal, quiero decir, va a coincidir con esta dirección J. Entonces, la tensión T lo voy a descomponer ahora en dos componentes intrínsecas, en la tensión normal, que es sigma y y primero en una componente tangencial, ¿no? Que va a estar ya en este plano, en el plano XZ. Pero ese tau que está en el plano XZ, yo también lo puedo descomponer en dos componentes, ¿no? En la componente tau YX y en la componente tau YZ. Acá lo importante es que sepan la notación, aunque esto ya lo hemos visto, pero como repaso. El primer índice de estos esfuerzos normales y estos esfuerzos tangenciales, los esfuerzos normales están simbolizados con sigma, ¿no? Y son perpendiculares, habíamos dicho, ¿no? Al plano, y tienden a separar o a unir las partículas, y los esfuerzos tangenciales son paralelos al plano y tienen de deslizar una parte del cuerpo con respecto al otro. Esas son sus cuestiones físicas, vamos a decir. Entonces, como notación, el primer subíndice significa la dirección, ¿no? La dirección de la normal, En este caso, la normal es J, ¿no? Entonces, este subíndice nos está diciendo de que la normal al plano
al plano donde está aplicado esta tensión T, es Y, ¿no? Es el eje Y, ¿entienden? Es el primer subíndice indica de que la normal está en la dirección de ese eje. Entonces, sigma y significa esfuerzo normal, cuya normal, ¿no? Cuya normal N es paralelo, ¿no? O está en la dirección del eje Y. Y según este segundo subíndice, nos indica de que es paralelo al eje Y. Entonces, esto, en otras palabras, esto significa esfuerzo normal, cuya normal al plano es el eje y es paralelo al eje Y. ¿Entienden? Y acá, el tau YZ significará tau, esfuerzo cortante, cuya normal al plano es la dirección y es paralelo al eje Z. Y acá igual, ¿no? Tau YZ significará un esfuerzo cortante, cuya normal es el eje y es paralelo al eje Z. Entonces, estamos descomponiendo este esfuerzo T en sus tres componentes cartesianos. En un esfuerzo normal, en este caso que es paralelo al eje Y, ¿no? Y en dos esfuerzos cortantes, tau YZ y tau YX. Entonces ya saben la notación de subíndices, por si acaso. Y a la inversa, ¿no? Por la tercera ley de Newton, en la otra parte del cuerpo también estará aplicado, ¿no? Un esfuerzo normal, sigma y, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si N es igual a J, tenemos estas cosas, de que el esfuerzo normal es igual a la componente de la tensión en y eso es igual al esfuerzo normal YJ, ¿no? Y el esfuerzo cortante tau se descompone en estos dos componentes, en tau YXI más tau YZK, ¿no? Listo. Igual acá. Entonces, en resumen, el esfuerzo o la tensión en el punto P, cuya normal es N, yo lo puedo descomponer en sus componentes cartesianos, en T sub XY más T sub YJ más T sub ZK. Pero como en este caso la normal es J, esa descomposición me arroja esto, ¿no? Tau YXY más sigma YJ más tau YZK. Listo. Eso es notación. Estamos en notaciones, no se preocupen mucho. Lo que tienen que tratar de entender son esas notaciones de los subíndices. Igual puedo decir de que ahora mi tensión, ¿qué pasaría en la tensión? En el mismo punto P, pero ahora la normal ya es el vector K, ¿no? Es el vector K. Entonces, mi esfuerzo normal ya será el sigma ZZ, ¿no? Entonces, como ven acá, el esfuerzo normal es TZK y es igual a sigma ZZK, ¿no? Y el esfuerzo cortante se descompone en estos dos componentes, en tau ZX, ¿no? Que significa esfuerzo cortante en un plano cuya normal es Z, ¿no? Y paralelo al eje X, esto tau ZY, un esfuerzo cortante cuya normal al plano es Z y es paralelo al eje Y, ¿no? O sea, esta tensión T se descompone cuando la normal es K en estos tres componentes, ¿no? Entonces podemos decir, en otras palabras, de que el vector tensión, ¿no? En el punto P, cuya normal es K, se descompone en tau ZXY, ¿no? En esto, más tau ZYJ, más sigma ZZK, ¿no? Listo. Entonces, como ven, eso tienen que recordarse de que las tensiones son función del punto de aplicación P y de la normal, ¿no? Al plano. Listo. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, imagínense que acá tenemos el cuerpo sólido, y de ese cuerpo sólido voy a sacar un volumen elemental representativo, ¿no? Dentro del sólido, en el interior del cuerpo. En el interior del cuerpo voy a sacar un volumen elemental representativo. Para eso, lo que hago es trazar planos paralelos a los ejes coordenados, ¿no? Trazo, por ejemplo, planos perpendiculares al eje Y, tendré estos dos planos, ¿no? Trazo planos perpendiculares al eje Z y tendré estos planos, ¿no? Separados un diferencial de Z.
y trazo también planos perpendiculares al eje X y tendré estos dos planos, ¿no? Separados un diferencial de X. Entonces tengo un volumen, un cubito, vamos a decir, un volumen elemental representativo con estas dimensiones, ¿no? Delta X, delta Y y delta Z, o diferencial, ¿no? Diferencial de X, diferencial de Y diferencial de Z. Es un volumen elemental representativo, es a ese nivel, ¿no? Dice volumen elemental representativo resultante de cortar el sólido por partes de planos paralelos a los coordenados, ¿no? Separados por una longitud diferencial. ¿Se dan cuenta? Estas longitudes son diferenciales. Hay que tener presente eso, ¿no? Y en el entorno del punto P. En el punto P yo lo estoy asumiendo de que está en el centroide de este cubo, ¿no? En el centro de gravedad de ese cubo. Este cubo tiene un campo de fuerzas mágicas, por si acaso, ¿eh? Suponemos de que este material tiene un peso, ¿no? Tiene una densidad, etc. Y que por nuestros principios, que hemos ya mencionado en la primera parte, sabemos de que el material es homogéneo, isótropo, ¿no? Que no hay vacíos, de que hay continuidad, etcétera, etcétera. Y que su densidad es homogénea. Listo. Entonces, dice, equilibrio en el entorno de un punto. Clasificaremos en dos tipos las fuerzas que actúan sobre el ver, ¿no? ¿Qué es el ver? Es el volumen elemental representativo. Las fuerzas de contacto, cuya acción se produce sobre la superficie o contorno del cuerpo. O sea, las fuerzas de contacto son lo que actúa en el contorno del cuerpo o en la superficie del cuerpo. Afuera, vamos a decir, del cuerpo, ¿no? La intensidad de las mismas es la relación entre la resultante en un elemento diferencial de la superficie, ¿no? Dividida por el área del mismo, y constituye un vector F sub S, ¿no? Que lo podemos descomponer en sus tres componentes, F sub Sx, F sub Sy, F sub Sz, ¿no? Son fuerzas de contacto, fuerzas de presión, fuerzas que están aplicadas sobre una superficie, ¿no? Cuyas unidades en el SI es el Newton por metro cuadrado. A esto le llamamos Pascal, ¿no? Pascal. Y otro tipo de fuerzas, dice, fuerzas que actúan en la totalidad de los puntos del sólido, ¿no? Se denominan másicas o de volumen y son debidas a la inercia o en general a campos físicos, ¿no? Como el gravitatorio o el electromagnético. Su intensidad es la relación entre la resultante en un elemento diferencial de volumen dividida por el volumen del mismo y constituye un vector F sub B, ¿no? Y que lo descomponemos también en sus tres componentes, F sub X, F sub Y y F sub Z, cuyas unidades en el SI son Newton por metro cúbico. Entonces, para ver el equilibrio en un diferencial, ¿no? De un sólido, estamos suponiendo dos tipos de fuerzas. Fuerzas de contacto o fuerzas que actúan en la superficie del contorno del cuerpo, ¿no? Que son fuerzas por unidades de área, y fuerzas volumétricas, ¿no? O másicas, o de volumen, ¿no? Como fuerzas debidas al campo gravitatorio electromagnético, que están divididos en cada unidad material del cuerpo. Y se miden en Newton por metro cúbico. Y le llamamos F sub B y a esto F sub S, ¿no? Dos tipos de fuerzas. Que son las más generales. Ya les había hablado en la primera parte también de que el tercer tipo de cargo de fuerza son las fuerzas puntuales, ¿no? Pero que en la naturaleza realmente eso no existe, porque toda fuerza o bien está aplicada sobre una superficie o bien sobre un volumen. Hablamos de fuerzas puntuales porque a veces el área de aplicación de esas fuerzas puntuales es bien pequeñita, el área tiende a cero, vamos a decir, pero nunca es cero, porque si fuera cero, ¿qué pasaría si una fuerza se aplique en un área, en un punto, que saben que no tiene área? ¿Qué pasaría? ¿Alguien me puede decir? Participen. Jóvenes. Alguien digan hola, aunque sea. ¿Aló? 'Indeterminado?
A ver, vuelve a repetir porque no te he escuchado. A ver, vuelve a repetir. Sí, con confianza, estamos en clases, no tengan miedo de fallar, nada. No están en una evaluación, ni los veo, por si acaso. Indeterminado, ingeniero. Claro, mire, si ustedes tienen un área, ¿no? Una fuerza de una magnitud cualquiera, de una magnitud 10, vamos a decir, ¿no? 10 newton o 10 kilogramos o 10 toneladas. Imagínense que esa fuerza se divide en un área pequeña. Suponiendo que el área sea un punto, ¿qué sería? El área de un punto, ¿cuánto es? Cero, ¿no? Y si ustedes dividen una magnitud, por ejemplo, 10 entre cero, ¿cuánto sería? 10 entre cero. Indeterminado, ingeniero, existe. No. 10 entre cero, infinito, ¿no? Infinito, infinito. Ese, cuando dicen ustedes indeterminado es porque es infinito, por si acaso. O sea, la tensión tendería a infinito, ¿sí o no? ¿No? ¿Entienden? Imagínense, si tengo yo una magnitud de 10 y lo divido en un área que se va haciendo, tiende a cero, o en un punto, ese esfuerzo sería infinito. En la vida real, en la vida material, no hay esfuerzos infinitos, por si acaso, ya les voy adelantando. Todos los materiales tienen una resistencia máxima, todos. No hay ningún material que tenga una resistencia al infinito, ¿no? Todos los materiales, ya, pero eso lo vamos a ver después, más adelante, pero desde ahora ya les voy adelantando. No hay ningún material que pueda soportar un esfuerzo infinito, ¿ya? Todos los materiales tienen un límite. El concreto, por ejemplo, ¿no? El concreto de las edificaciones tiene una resistencia última de 210 kilos por centímetro cuadrado. Si tú le aplicas un esfuerzo mayor a eso, ese concreto se va a rajar. Una vez que se raja, ya no transmite esfuerzo. Adiós, ya fue esa estructura. Entonces, todos los materiales, el acero también, ¿no? El acero tiene su esfuerzo de influencia de 4.200, ¿no? De grado 60 a 4.200 kilos por centímetro cuadrado. O sea, quiere decir de que solo puede soportar en un centímetro cuadrado 4.200 kilogramos de fuerza, no más. Si le aplican más, ese acero va a fallar. O sea, se va a romper, ¿no? Entonces, todos los materiales tienen un esfuerzo límite, un esfuerzo, una resistencia última, se le llama eso. Entonces, por eso no se habla de fuerzas puntuales. No hay en la naturaleza ninguna fuerza puntual, por eso mismo, ¿no? Porque si hubiera una fuerza puntual, sería la fuerza entre el área que es cero, ese esfuerzo sería infinito. No hay ningún material que soporte esfuerzos infinitos. No hay eso. No existe eso. Entonces, por eso se hablan de dos tipos de fuerzas y por si acaso, aplicando el principio de Saint-Venant, podemos hablar también de cargas puntuales, solo en ese sentido, ¿no? De cargas puntuales, de que podemos matemáticamente reemplazar una carga distribuida por una fuerza puntual, pero solo con fines matemáticos. Con fines reales no existen cargas puntuales. Eso tiene que estar bien claro desde ahora. Entonces, dice, consideremos un ver de forma paralelepípeda, aislado del cuerpo, ¿no? Por planos paralelos a los coordenados. Cada una de las 6 caras del elemento aislado presenta una distribución de fuerzas intermoleculares, ¿no? Cuya intensidad constituye el correspondiente vector tensión. Entonces, hay 6 vectores tensión, ¿no? Entonces, para repasar eso, miren, en una cara cualquiera hay una tensión, hay una tensión. Ahora yo por ejemplo acá, esta tensión, pero esta tensión se descompone en sus tres componentes cartesianos, ¿no? O sea, podemos descomponer, si estamos asumiendo ya un sistema de coordenadas cartesianos, yo puedo descomponer mi tensión, que es única en este punto y en esta normal, en 3 componentes, ¿no? En 3 componentes cartesianos. Entonces, para un volumen elemental representativo, este cúbito tiene 6 caras, ¿no? Entonces, normalmente yo tendré 6 tensiones, ¿no? 6 tensiones por cada cara. Y además, cada tensión en cada cara yo puedo descomponerlo en 3 componentes cartesianos. O sea, en total, en un cubo, en un volumen elemental representativo tendría 16, ¿no? 16 esfuerzos. No, 16 no, 18, ¿no? 6 por 3, 18. 18 esfuerzos. Ahora todavía no sabemos si son diferentes. Diferentes o no. Pero estamos viendo eso. Entonces tenemos 6 vectores de tensión, ¿no? Y como les hemos estado viendo, esa tensión la podemos descomponer
en 3 componentes cartesianos, o sea, tendríamos 16 vectores de tensión, ¿no? Dice, las tensiones son función de la posición y de la orientación, ¿no? O sea, la posición del punto P y la orientación es la normal, ¿no? La normal al plano. Las tensiones son función de la posición y de la orientación. Luego, el vector tensión de una cara será en general distinto a las de las otras. Sin embargo, las caras de orientación opuesta están separadas por un diferencial de longitud, ¿no? Paralelo a uno de los ejes coordenados. Por tanto, admitiendo la continuidad y derivabilidad de la función tensión, podemos relacionar las tensiones de caras paralelas mediante un desarrollo en serie de Taylor, ¿no? Que limitaremos a la primera derivada. Entonces, en otras palabras, nos están diciendo esto, ¿no? Por ejemplo, acá, solo viendo estas 2 caras paralelas, ¿no? Las caras cuya normal es n, ¿no? Es j, ¿ya? Es j. Entonces, estas 2 caras paralelas. Entonces, si yo supongo de que aquí hay un esfuerzo sigma y, ¿no? Un esfuerzo normal, sigma y, en este caso la normal es j. Entonces, si tengo un esfuerzo normal sigma y, por el desarrollo en serie de Taylor, yo puedo decir de que como está separado un diferencial, en este caso un diferencial de y, yo puedo decir de que el esfuerzo acá, este sigma y va a tener una variación. Y eso yo lo puedo aproximar, ¿no? Con una serie en desarrollo en Taylor, de esta manera. Sigma y más la derivada de sigma y con respecto a y por dy. Eso es una aproximación limitada a la primera derivada, por si acaso, o al primer diferencial. Y así, ¿no? Así para todos. Acá, por ejemplo, bueno, acá de vuelta la tensión en el punto, este puntito sería la tensión en el punto X y E, ¿no? O mejor dicho, si este punto P es el centro de masas de este cubo, y entonces es el centroide porque suponemos de que el material es homogéneo en este cubo, entonces el puntito este sería X, esto es el eje Y, sería Y menos diferencial de Y entre 2, esto es diferencial de Y por si acaso, coma Z, ¿no? En este punto. Y este punto será pues X, Y más diferencial de Y medios, Z, ¿no? Y ahí estamos descomponiéndolo. Esta tensión T se descompone en estas 3 componentes cartesianas, ¿no? Sigma y, o tau yx y tau yz, ¿no? Y acá esta tensión lo puedo descomponer también en estas 3 componentes cartesianas. Sigma y más diferencial diferencial de sigma y sobre dy de y, ¿no? Acá también con sus aproximaciones, ¿no? Si esto era tau yz, esto será tau yz más la derivada, ¿no? Parcial de tau yz con respecto a y por dy. Igual acá. Entonces, miren, como tenemos para que tengan presente, una tensión aplicada en esta cara, lo puedo descomponer en sus 3 componentes. O sea, por cada cara tengo 3 componentes cartesianos de la tensión, ¿no? 3. O sea, en total, en las 6 caras yo tendré 18 componentes cartesianos de las tensiones, ¿no? Dice, además de estas fuerzas exteriores, dice, sobre cada punto del elemento pueden actuar las fuerzas másicas o de volumen. O sea, este volumen elemental representativo tiene una densidad. O sea, en cada punto del material yo tengo un peso, voy a decir. Pero como hemos considerado de que el material es homogéneo, ¿no? Es homogéneo, su densidad será la misma en cada punto, y yo puedo representar todo ese peso, ¿no? O esa fuerza másica en el punto P, ¿no? En el punto P. Ahora, no estoy diciendo cuál es el sentido vertical, ¿eh? Todavía no me importa, solo que ese peso o esa fuerza electromagnética o en una palabra, la fuerza másica, lo puedo concentrar en el punto P, como si actuara en el punto P, y sus componentes serán pues P, ¿no? Los componentes, la F sub X, F sub Y y F sub Z, ¿no? Además de estos esfuerzos, tenemos que considerar el efecto de la masa o del volumen de ese volumen elemental representativo.
Entonces, aquí están las 18 componentes, ¿no? Las 18 componentes en las 6 caras, ¿ya? Las 18 componentes en las 6 caras, ¿no? Por ejemplo, para acá, sigma XX en el eje X, y acá sigma eje X más derivada de sigma, ¿no? De sigma XX con respecto a X por DX, ¿no? Y así. Tienen que verlo bien todo esto, porque con esto vamos a hallar el equilibrio de este volumen elemental. Para que un cuerpo esté en equilibrio, ¿qué hay que hacer? Para que un cuerpo esté en equilibrio hay que hacer la sumatoria de fuerzas, ¿no? En los 3 ejes, en este caso, debe ser igual a 0, y la sumatoria de momentos con respecto a los 3 ejes también debe de ser igual a 0, ¿no? Hemos supuesto, eso está más antes en la primera y segunda exposición, ¿no? Hemos supuesto de que si el cuerpo, el sólido está en equilibrio, una de sus partes, cualquiera de sus partes también está en equilibrio. Nosotros queremos hallar la ecuación diferencial del equilibrio, ¿no? De un volumen elemental representativo en torno a un punto P. Entonces, ese es nuestro objetivo por ahora. Entonces, haciendo abstracción y solo sacando las fuerzas paralelas al eje X, ¿no? O los esfuerzos paralelos al eje X, vamos a hacer el equilibrio en el eje X, ¿no? Vamos a hacer el equilibrio en el eje X. Dense cuenta de que aquí están esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, este esfuerzo es sigma ZZ, ¿no? Más la diferencial de sigma ZZ con respecto a Z por DZ, ¿no? Entonces, todas estas fuercitas que son paralelas al eje X, habrá que equilibrarlos, ¿no? Habrá que equilibrarlos. Y tendremos el equilibrio en el eje X, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica están todas las fuerzas, esfuerzos, vamos a decir, ¿no? Pero cuando hacemos nosotros el equilibrio, no vamos a hacer, es un error común eso, ¿ah? De que a veces hacen el equilibrio, hacen la sumatoria de fuerzas en el eje X, pero no considerando las fuerzas, sino los esfuerzos. Entonces, acá lo que hemos tenido estos son esfuerzos, todos estos son esfuerzos. Para que sean fuerzas, ¿qué hay que hacer? Para que sean fuerzas, hay que multiplicarlas por el área, ¿no? Hay que multiplicarlas por su respectiva área. Entonces, eso es lo que se está haciendo acá. Este esfuerzo, tau ZX, ¿no? Acá por si acaso, a ver, no, aquí está. Tau ZX más diferencial de tau ZX con respecto a Z por DZ, ¿no? Lo multiplicamos por su área. ¿Cuál será el área de este plano? En este plano está actuando este esfuerzo. Será, esto es X, ¿no? X, Y y Z. ¿Cuál será el área? Sería diferencial de X, ¿no? Por diferencial de Y. Entonces, eso estamos haciendo. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero las fuerzas, como les digo, son las tensiones por sus áreas. El área de acá, les he dicho, es dx, diferencial de x por dy, ¿no? Entonces, esto. Acá, por ejemplo, acá actúa el sigma XX, pero ¿en qué área? En esta área, ¿no? Y esa área es dy por dz. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas de todas las fuerzas. Y no nos olvidemos de la componente másica de las fuerzas. Entonces, en el eje X, la componente de fuerzas básicas será FBX por su volumen, pues, ¿no? Que en este caso es diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Hacemos la sumatoria de todas las fuerzas y lo igualamos a 0 y tendremos eso, ¿no? Tendremos alguna expresión. Dice, en virtud del principio de continuidad podemos suponer uniforme, dice, la distribución de las mismas en los puntos del elemento y limitarnos a considerar su intensidad resultante centrada en el punto P. Se refiere a la fuerza volumétrica, ya se refiere a la fuerza volumétrica. Como es homogéneo el material, estamos representándolo ya por su resultante, ¿no? En el centroide.
que es F de Bx por dx por dy por dz. Hacemos esa sumatoria de fuerzas y igualamos a cero, ¿no? Pero eso yo quería desarrollarlo con ustedes, ¿ya? Como parte de la clase. Aquí está. Entonces nos vamos a esto. Aquí está. Dice equilibrio en el entorno de un punto. Esto va a ser nuestro pizarrón, ¿ya? Para deducir las fórmulas, para hallar lo que estábamos hablando. Lo que tienen que hacer es un poquito ustedes apoyarme, ¿no? Apoyarme para hacer las deducciones. A ver, simplemente estoy diciendo de que dx es una variable, ¿no? Dx es una variable. Para mí el diferencial de x, ¿no? Y lo simbolizo por dx igual dy, dz, ¿no? El punto x, y, z, ¿no? Ese x es sigma, por si acaso, ¿ya? Sigma xx, o sea, es un esfuerzo normal en la dirección x, ¿no? Cuya normal es x y paralelo a la eje x. Esto es sigma y, sigma cz, sigma zz. Esta t significa tau, tau xy, tau xz, tau yx, tau yz, tau zx, tau zy, ¿no? Entonces, como ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tensiones tenemos, ¿no? Además de la fuerza volumétrica, ¿no? El Fbx, el Fby y el Fbz. Lo que estoy diciendo acá con esta notación, estoy diciendo de que el sigma xx es función, ¿no? O el esfuerzo normal en xx es función de x, de y y de z, ¿no? El esfuerzo normal es función de x, de y y de z. Igual acá el sigma y es función de x, de y y de z. Igual con todo, ¿no? O sea que las tensiones, tanto normales como tangenciales, son funciones de x, y y, z. Son funciones del punto. ¿Entienden? Entonces lo que les digo ahora es que hagamos el equilibrio, ¿no? El equilibrio de fuerzas, por si acaso. No lo tienen que igualar a tensiones. Entonces, haciendo el equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces, diremos, la sumatoria de fuerzas paralelas al eje X igual a 0, ¿no? Estamos suponiendo que el volumen completo está en equilibrio, entonces en cualquier eje está en equilibrio, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, ¿no? Y acá estoy declarando de que suma de fuerzas en el eje X es una variable simbólica. Y hago el equilibrio partiendo del esfuerzo normal, ¿ya? Entonces, volvamos al dibujito para guiarnos y estoy haciendo esto, ¿ya? Sigma xx, ¿no? Este esfuerzo sigma xx más diferencial de sigma xx con respecto a x por dx multiplicado por su área, porque esa es la fuerza, ¿no? Eso estoy haciendo. Entonces, sigma xx más la derivada, esta es derivada parcial de sigma xx con respecto a x por dx, eso sería el esfuerzo en esa cara, por el área que es dy por dz, si ustedes ven eso, ¿no? Si ustedes ven eso, es esto, aquí está, dy, dz, ¿no? Menos acá, pues, ¿no? Diré sigma xx, porque está en sentido contrario, sigma xx por dy por dz. Entonces, estoy haciendo eso, ¿ya? Estoy haciendo eso. Estamos deduciendo ya por si acaso. Así que si hay algún error, ustedes dicen. Menos sigma xx por dy por dz. Más, dice, tau yx. Entonces, tau yx, busquemos eso. Tau yx. Tau y. Entonces, la normal es el eje y. Será esto, ¿no? La normal a este plano es el eje y. Entonces, tau yx más diferencial de tau, ¿no? Ahí está. Tau yx más diferencial de tau, ¿no? Tau yx más diferencial de tau yx con respecto a y de y por su área, que será dx por dz, ¿no? Entonces, eso está acá. Más tau yx más diferencial, ¿no? O la derivada parcial de tau yx con respecto a y por dy, ¿no? Eso es el esfuerzo, por dx por dz, su área.
menos tau yx por dx de z, ¿no? Más tau zx, eso está acá, más tau zx más derivada, ¿no? Parcial de tau zx con respecto a z por dz y por su área, ¿no? Menos tau zx por dx de y, ¿no? Más, no se olviden de esto, la fuerza volumétrica, ¿no? Está menos tau zx de x, más la componente, ¿no? De las fuerzas másicas en el eje X por su volumen, por dx de y de z. Eso debe de ser igual a 0, ¿no? Entonces voy a mostrar primero esto, a ver qué hace, porque esto es como si estuviéramos operando, pero con la máquina, ¿ya? Voy a compilarlo y ¿qué nos da? Esto, suma de fuerzas en X. ¿Qué nos da? Compilo un ratito. Entonces me van a ayudar a escribir las otras ecuaciones en todos los ejes, ¿ya? Entonces mira, sale esto, ¿no? Suma de fuerzas en el eje X. Esto significa derivada, ¿no? Derivada parcial del esfuerzo sigma XX, ¿no? Es derivada parcial de sigma XX con respecto a X por DX por DY por DZ, ¿no? Más la derivada parcial de tau YX con respecto a Y por DY por DX por DZ, más la derivada parcial de tau ZX con respecto a Z por DZ DX de Y, más, ¿no? La componente másica en el eje X por DX por DY por DZ igual a 0. Como ven, tenemos dx de y de z, dx de y de z, ¿no? En todos. Lo puedo dividir, ¿no? A toda esta expresión entre dx de y de z. Y 0 entre dx de y de z será 0 también. Entonces, en la segunda partecita estoy haciendo eso, ¿no? Entonces, acá lo único que estoy haciendo es dividirlo, ¿no? A la sumatoria de fuerzas en el eje X lo divido entre este volumen de X por dy por dz, ¿no? Y tendré de vuelta eso. Entonces ya lo he dividido entre dx, dy, dz, ¿no? Y me sale, en otras palabras, esta ecuación, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerza en el eje X me produce esta ecuación. La derivada parcial de sigma xx, ¿no? Con respecto a x, más la derivada parcial de tau yx con respecto a y, ¿no? Más la derivada parcial de tau zx con respecto a z, más la fuerza volumétrica, el componente de la fuerza volumétrica en el eje X igual a 0. Entonces tengo la primera ecuación, que es esta, que ya lo he escrito acá, por si acaso, que es esta, ¿no? Esto. Es la primera ecuación. Entonces la primera ecuación me dice que la fuerza másica, el componente de la fuerza másica con respecto al eje X, más la derivada de sigma XX con respecto a X, más la derivada de tau YX con respecto a Y, más la derivada, ¿no?, de tau ZX con respecto a Z es igual a 0. Esa ecuación ya la hemos obtenido. Es la primera ecuación. Y entonces para los otros ejes también tenemos que aplicarnos. Entonces ustedes pueden ver su volumen elemental este. Ahora hemos hecho, como les digo, en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora hagámoslo, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Está bien? En el eje Y. Entonces hay que ver eso bien y saquemos la segunda ecuación. A ver. Hagamos eso. Eso ya no está, eso es parte de la clase.
Entonces acá vamos a decir lo mismo que esto. Pero acá ya diremos sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Otra variable simbólica. Y hagamos eso. Ya. Hagamos ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Miren, acá el esfuerzo, si ven si pueden, me imagino que lo puedan tener, aunque no les he pasado todavía el PPP, esta figurita, voy a hacer la sumatoria de fuerzas ahora en el eje Y, ¿ya? En el eje Y. Entonces, hagamos eso. Si pueden tomar una foto a eso y me puedan ayudar, aunque yo voy a hacer, si hay algún error, ustedes intervienen de inmediato, sin problemas. Ya, entonces, veamos. Entonces voy a hacer eso, ¿ya? Entonces, acá tengo sigma y, ¿no? Y sigma y hemos puesto nosotros S y, ¿no? Sigma y más la derivada parcial, eso es df por si acaso, ¿no? De sigma y, ¿no? Con respecto a y. Por diferencial de y. Ese es el esfuerzo, ¿ya? A ese esfuerzo hay que multiplicarle por qué. A ver, alguien que me diga, ¿cuál es el área donde está aplicado ese esfuerzo? A ver, ¿están ahí? dy por dz, ingeniero. No es de y, de z. De X por DZ. Por dz. Ajá, de x por dz. Esa es la fuerza, ¿ya? Esa es la fuerza. Ahora, en la cara opuesta está aplicándose menos, ¿no? Sigma y, nada más. Sigma y por el área. ¿Cuál es su área? Dx de z también, Dx. ¿no? Dx por dz. Listo. Ya tenemos eso. Ahora veamos qué más tenemos. A ver, arriba tengo otra fuerza, ¿ya? En el plano cuya normal es K, ¿no? En la parte superior. Tengo ¿no? Tengo tau ZY, ¿no? Más, un momentito. Dime algo. Ah, todavía no hay. Entra a Alma. A Alma, ahí lee que estoy en clases, chao. Ya, chao, estoy en clases. Todavía no es tu matrícula, pero lee, te he dicho, chao. No, tú te matriculas, ve leyendo, estoy en clases, dale, chao. Ya, entonces, como les decía, en la normal K, en el plano cuya normal acá, tenemos este componente. Tau ZY, ¿no? Más la derivada parcial de
de tau ZY con respecto a Z, ¿no? Con respecto a Z, es por dz. Ese es el esfuerzo, ¿ya? Ese es el esfuerzo en ese plano, en el plano cuya normal está, en el plano superior, vamos a decir, ¿no? Por su área. ¿Cuál es el área en ese caso? dx Ajá. por dy. Dx por dy menos en el plano opuesto está esto, ¿no? Tau ZY por el área, ¿no? Que es también dx por dy, ¿no? Ya. ¿Y qué más tenemos? A ver, ya hemos visto este plano, ahora los planos cuya normal es X, ¿no? Ahí veamos. Tenemos tau XY, ¿no? Más la derivada parcial de tau XY con respecto a X, y eso es por dx, ¿no? ¿Cuál es el área de eso? dy por dz. Claro, dy por dz. Dy por dz, ¿no? Menos, en este caso, ya. Entonces, el otro, estamos en este plano y en el plano contrario es menos, ¿no? Tau XY por su área. ¿Cuánto es el área? De Y por de Z, ¿no? Eso sería. A ver, veamos qué nos dice, ¿no? Voy a copiar esto. Sumatoria de fuerzas en el eje, en este caso sería en el eje Y, ya, ¿no? Voy a imprimir esto. A ver. Primero compilemos, de repente hay algún error. Te falta un signo, ingeniero. ¿Dónde? Ah, ya. Lo estás Exactamente. multiplicando. ¿Cuál? ¿Qué me falta? Yo ya sé qué me falta. ¿Ustedes qué están diciendo? A ver, ¿quién me ha dicho que me falta un signo? Ah, era la suma de este, como decíamos, en tau xy, en esa parte falta sumar. Antes de tau XY, ingeniero. ¿Tau X y acá? Sí, ingeniero, ahí. Ah, Suma. aquí es más, ya, perfecto. Ya, pero algo más nos falta. Yo pensaba que me estaban diciendo de eso. La fuerza másica, ingeniero. Ajá, exactamente. Más la componente másica, ¿no? Que es F de su pie en este caso, ¿no? A ver, ¿cómo le hemos puesto esto? F de su pie, ¿ya? F de su pie por su volumen, ¿sí o no?
dx por dy por dz. Porque eso es fuerza por unidad de volumen. Para que sea fuerza hay que multiplicar por su volumen. Entonces, eso debe ser igual a 0. Ahora sí, compilemos. No hay ningún problema, dice, compilación satisfactoria y ejecutemos. Entonces, miren, las fuerzas en el eje Y, acá tenemos derivada de del esfuerzo normal y con respecto a Z, ¿no? Por dy de x de z, más la derivada parcial de tau zy con respecto a z por dz de x de y, más la derivada parcial de tau xy con respecto a x por dx de y de z, más la fuerza volumétrica, el componente en el eje Y por dx por dy por dz. Como ven, todos están multiplicados por este diferencial de volumen, ¿no? De x por dy por dz. Entonces lo voy a dividir igual que he dividido al anterior, por eso. Entonces, acá hago lo mismo. Bueno, ya creo que se ha ido. Entonces, ahora hagamos de vuelta esto. Está, lo mismo vamos a copiarlo para acá. Simplemente estoy dividiendo la sumatoria de fuerzas en el eje Y por eso, ¿no? Por dx de y de z. Lo cambio por y, acá también por y. Y tendremos la segunda ecuación, ¿no? Voy a guardarlo por si acaso. Compilo. Si puede haber algún error. Listo. Y RAM, ¿no? Entonces nos queda así, ¿no? La sumatoria de fuerza en el eje Y es derivada parcial de sigma y con respecto a Y, ¿no? Más la derivada parcial de tau zy con respecto a z, más la derivada parcial de tau xy con respecto a x, más la fuerza másica, ¿no? O la componente de la fuerza másica en el eje Y igual a 0. Sería la segunda ecuación. Y ahora, la última, para cerrar esto, sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? O en el eje Z. Igual me van a ayudar. Declaro esta variable. Motor y fuerzas ahora en el eje Z. Tenemos que hacer ese equilibrio. Esto lo estaríamos haciendo en la pisada, ¿no? Pero como no hay pisada ahora, tenemos que hacer prácticamente. Ahora nos concentramos en el eje Z, ¿ya? Entonces, eso es igual a, miren acá, si miren ese gráfico es sigma ZZ
más la derivada parcial de ese sigma ZZ con respecto al eje Z, ¿no? Por dz. Ese es el esfuerzo por el área. ¿Cuál es el área ahí? dx por dy. Exactamente, dx por dy. Menos, en el plano opuesto, tenemos una fuerza, una tensión que está en sentido contrario, por eso menos. Sigma ZZ, ¿no? Sigma ZZ por su área, que también es de dx por dy, ¿no? Más, acá, abramos. A ver, ahora en el eje Y, ¿ya? Entonces acá tenemos tau yx, ¿no? Más la derivada parcial de tau yx, ¿no? Con respecto a y, esto por dy, y por su área. En esa área será dx por dz, ¿no? Menos en la cara opuesta está actuando ese esfuerzo, pero para abajo. Tau yz es tau yz, dense cuenta, ahí es, si se dan cuenta, en la cara cuya normal es J o Y, es tau Y, YZ. Estamos en el eje Z. ¿Está correcto? Jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. O sea, estamos acá, por si acaso, estamos acá. Estamos haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Z, ¿no? Entonces hemos visto esto. Sigma ZZ más derivada de sigma ZZ de Z por Z, todo esto por su área, que es, en este caso, dx por dy, ¿no? Menos esto, sigma ZZ por dx por dy. Ahora estoy hablando de esta fuerza. Es tau YZ, ¿no? Este esfuerzo es tau YZ diferencial de tau YZ con respecto a y por dy. Por su área, que sería dx por dz, ¿no? Eso estoy hablando. Entonces, tau YZ más derivada de tau YZ con respecto a y por dy, todo eso por su área, por dx por dz, menos, ¿no? Tau YZ por dx dz. Listo. Y ahora nos vamos al eje X. Más en las caras cuya normal es el eje X, acá tenemos tau XZ, ¿no? Tau XZ más la derivada parcial de tau XZ con respecto a X, eso por dx. Y el área sería dy por dz, ¿no? Dy por dz. Menos en la cara opuesta. La cara opuesta es tau xz. Tau xz. Por su área de y de z.
Listo. Ya tenemos todos. Ahora no nos olvidemos de la componente máxima. Es FB sub Z, ¿no? Por dx por dy por dz. Igual, ya tenemos y se va a repetir lo mismo, lo vamos a dividir entre esto, ¿ya? Entre dx, dy, dz. Por lo cual le vamos a decir en el eje z, ¿ya? En el eje z. En el eje z. Listo. Y ahí tendríamos. Guardo. Compilo. Y ejecuto. Entonces acá tengo en el eje z, ¿no? Derivada de sigma, ¿no? De sigma zz con respecto a z, más derivada de tau y z, ¿no? Con respecto a y, más derivada de tau xz con respecto a x más la fuerza volumétrica, ¿no? Igual a 0. A ver, comparemos las ecuaciones. En el eje x, en el eje, ¿no? En el eje x y en el eje y en el eje z. Aquí están las ecuaciones, por si acaso. Ya lo he. Ahí está la primera ecuación ya ordenadito, ¿no? Mira, sigma xx con respecto a x. A ver, veamos acá. En el eje x, ¿no? Sigma xx, ¿no? Con respecto a x, más la derivada parcial de tau y x, a ver. Más la derivada parcial de tau y x con respecto a y. Más la derivada parcial de tau y x con respecto a y. Más la derivada parcial de tau zx, ¿no? Zx con respecto a z. Más la derivada parcial de tau zx con respecto a z. Y más esto, ¿no? Más la fuerza volumétrica en x igual a 0. Ya está. Entonces tenemos esas tres ecuaciones, ¿ya? Tenemos esas tres ecuaciones. Lo pueden comparar, por ejemplo, en el eje y, dice derivada parcial de sigma y con respecto a y. A ver, acá tenemos derivada parcial de sigma y con respecto a y, ¿no? Más derivada parcial de tau y es zy con respecto a z. Zy con respecto a z. Acá no he copiado bien, por si acaso. Ya ve, acá hay un error. Hay un error. A ver, estoy repitiendo esto. Es x, zy, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí hay un error, voy a corregirlo para su presentación. Eso está acá. Acá. Es zy, como dice esto, ¿no? Como dice esto. Es tau zy con respecto a z, ¿no? La derivada parcial de tau zy con respecto a z. Entonces, esto hay que borrarlo. Haberle corregido. Entonces, es esto. Y sigamos, voy a seguir viendo. Y la derivada parcial de tau xy con respecto a x, ¿no? Entonces, tau xy con respecto a x. Tau xy con respecto a x. Más fby. Ahora sí, esto está bien. A ver, derivada parcial de tau xz con respecto a x más derivada parcial de tau y z con respecto a y. Y esto está bien. Ahora sí, esto lo voy a copiar.
En su diapositiva definitiva tiene que ir esto, ¿no? Ahora sí. Esas son las ecuaciones. Esas son las ecuaciones correctas. ¿Ya? Entonces, este es un sistema de tres ecuaciones, ¿no? Es sistema de tres ecuaciones en derivadas parciales de primer orden, ¿no? Esa es la expresión, dice, en coordenadas cartesianas de las llamadas ecuaciones de equilibrio interno del sólido. Perfecto. Pero no basta, como les había dicho. ¿Qué nos falta para que ese cuerpo esté en equilibrio? ¿No? Nos basta, tenemos que hacer la sumatoria de momentos también, ¿no? La sumatoria de momentos con respecto a los tres ejes. Esa sumatoria de momentos con respecto a los tres ejes, para que esté en equilibrio, también tiene que ser igual a 0. Lo que estoy haciendo acá, por si acaso, es, como los ejes arbitrarios, como los sistemas de coordenadas son arbitrarios, le estoy haciendo pasar el sistema de coordenadas X, Y y Z ya por el punto P, ¿no? Por el punto P, por el centroide de este paralelepípedo diferencial, ¿no? Entonces, como ven, acá yo tengo estas fuerzas, ¿no? Que me van a producir giro con respecto al eje Z, ¿no? Dice, para completar las ecuaciones de equilibrio falta asegurar la nulidad, ¿no? De las aceleraciones angulares, es decir, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo deben dar momentos resultantes nulos respecto a los tres ejes de referencia. Y aquí está, ¿no? Aquí está el equilibrio en el entorno de un punto, ¿no? La ecuación de nulidad de la aceleración angular respecto al eje X. Si ustedes ven esta figurita, podemos hacerlo eso también. Hay que hacerlo, ¿ya? Para que entiendan. A ver, veamos. Voy a guardar esto. Y sigamos trabajando acá. Ya tenemos las fuerzas en el eje X, Y y Z, ¿no? Ahora quiero hacer los momentos con respecto a Z igual a 0. Y como ven, ahí en este grafiquito ya vemos las fuerzas que pueden producir momentos con respecto al eje Z, ¿no? A ver, veamos eso. Entonces, vamos a crear una variable simbólica, momento con respecto al eje Z, ¿ya? Momento en Z. Sí, momento Z va a ser igual a ¿qué? A ver, considerando la fuercita que está en el plano cuya normal es el eje X. Entonces tendríamos esto, ¿no? Tendríamos esto. Tau XY más la derivada parcial de tau XY, ¿no? La derivada parcial de tau XY con respecto a X, todo eso por diferencial de X, ese es el esfuerzo. Por el área en ese caso es dy por dz. Y ahora hay que considerar, mira, estoy haciendo momentos con respecto al eje Z. Esa fuercita, ¿cuánto es la distancia hasta el eje Z? Jóvenes. De X medios. Sí, exactamente, dx por dx entre 2, ¿no? Entre 2. Entre 2. Ya. Más, ¿no? Porque el otro, ese giro del otro es tau, ¿no? XY por, ese es el esfuerzo, su área es dy
por dz, eso sería la fuercita, y también por, ¿no? La distancia, que también sería dx medios también, ¿no? Por dx entre 2. Listo. ¿Qué más? Ahora, las otras dos fuerzas, ya en las caras paralelas o en las caras cuya normal es el eje Y, esos producen con signo negativo, menos, ¿no? Porque está en sentido contrario. Menos. Acá, esta fuerza es tau Yx más la derivada parcial de tau Yx con respecto a Y por dy, por diferencial de Y, ¿no? Este es el esfuerzo, esto sería la fuerza de X por dz. Sería la fuerza. Ahí también la distancia sería dy medios, ¿no? Menos también, menos la otra componente, que es tau y, tau yx, ¿no? Por dx por dz. Igual la distancia es de y medios, ¿no? Eso sería ese momento. Y eso debe de ser igual a 0, ¿no? Entonces mostremos ese momento, a ver. Para que ese equilibrio tiene que ser igual a 0. Y eso es igual a esto. Momento Z. Veamos, quiero que nos sale ese momento. Guardo. Compilo. Ejecuto. Entonces miren, el momento con respecto al eje Z, ¿no? Dice tau xy, ¿no? Tau xy por dy por dz por dx más un medio, ¿no? De la derivada parcial de tau xy con respecto a x, ¿no? Por dx al cuadrado, diferencial de x al cuadrado, por dy por dz, ¿no? Menos tau yx, ¿no? Tau yx por dx de z de y menos un medio de la derivada parcial de tau yx con respecto a y por dy al cuadrado por dx de z. Entonces, como antes, puedo dividir entre diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Como ven, eso lo está haciendo la máquina, pero ustedes lo pueden hacer a mano y llegarían a lo mismo. Y entonces acá, igual que en antes, voy a dividir al momento z, voy a dividir entre esto. Entre este punto, diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z. ¿Listo? Y que me muestre nuevamente que da ese momento. Ya lo estoy dividiendo nada más entre diferencial de x, de y, de z. Listo. Guardo, compilo.
compilo y ejecuto. Y aquí está. Entonces me da, mira, tau x y e, ¿no? Esto simplemente significa que el esfuerzo tau, ¿no? El esfuerzo cortante en x y e es una función de x y z, eso nos está diciendo. Simplemente es tau x y e más un medio de la derivada parcial, ¿no? De tau x y e con respecto a x por dx. Menos, ¿no? Tau yx, ¿no? Tau yx, esto es tau yx, es función de x y z nada más, menos un medio de la derivada parcial de tau yx con respecto a y por dy. Entonces acá ya tenemos esto. Pero, como ven, estos son medios, ¿no? Son las derivadas parciales, ¿no? De tau x y e, ¿no? La derivada parcial de tau x y e con respecto a x por dx, ¿no? Y acá también la derivada parcial de y, ¿no? De tau y sub x con respecto a y por dy. Lo que vamos a hacer acá es despreciar ya los infinitésimos de magnitud superior. O sea, este infinitésimo, ¿no? Este infinitésimo está multiplicado por un dx, ¿no? Es superior a esto, ¿no? Si esto es pequeño, imagínense, esto es la derivada de eso, ¿no? La derivada parcial de eso, multiplicado todavía por otro infinitésimo, ¿no? Entonces, la derivada parcial de tau y x por un infinitésimo. ¿Qué podríamos hacer? Despreciar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ya. Y aquí está eso, por si acaso. Entonces, haciendo esto, hemos llegado a esta ecuación. Y dice, operando y despreciando los infinitésimos frente a las magnitudes finitas, se reduce a, estamos despreciando estos. Estamos despreciando estos, ¿ya? Estos términos. Esto lo estamos despreciando. Esto es una magnitud finita, pero no. Tau x y e, ¿no? Me quedaría con esto lo desprecio. Lo supongo que es 0 porque está por un diferencial de x. Menos tau y x, ¿no? Menos esta diferencial. Eso sería. Y eso es igual a 0. Entonces, en otras palabras, me está diciendo, si yo desprecio esto y esto, me está diciendo que tau x y e menos tau y x es igual a 0. En otras palabras, ¿qué me dice eso? A ver. ¿Alguien? Tau x y e va a ser igual a tau y x. Exactamente, ¿no? Entonces, llegamos a esa conclusión. Llegamos a la conclusión de que tau x y e es igual a tau y x, ¿no? Llegamos a esa conclusión. En otras palabras, ya estamos operando, nos está diciendo de que en ejes perpendiculares, ¿no? Los esfuerzos tangenciales son iguales, ¿ya? En planos perpendiculares. Este tau x y e, ¿qué significa? Esfuerzo cortante, ¿no? Cuya normal es el eje X y es paralelo al eje Y. Dice que es igual al esfuerzo cortante cuya normal es el eje y paralelo al eje X. Y si hacemos la sumatoria de momentos con respecto a los otros ejes, o sea, con respecto al eje X y con respecto al eje Y, tendríamos también estas ecuaciones. Entonces, a eso vamos a hacerlo, creo. Tenemos suficiente tiempo. Ahora, ¿por qué no ha intervenido? A ver, alguien que me diga, ¿por qué en los momentos con respecto al eje Z no ha intervenido las fuerzas másicas? Porque se concentra en un punto, en el punto justo donde... Claro, ¿no? Claro, ¿no? O si no, podríamos decir de que claro, pues, si suponemos concentrados toda a ver, suponiendo que no esté concentrado,
¿no? Suponiendo que no esté concentrado, tendríamos esto, ¿no? Voy a tratar de ver la figurita. Acá vemos la figura. Si no estuviera concentrado en el punto Z, todas estas fuerzas básicas están, ¿no? Están distribuidas en el, vamos a poner, para que pueda producir momentos en el eje Z. Su componente sería paralelos al eje Z, ¿no? ¿Entienden? En cada puntito, esa componente másica serían paralelos al eje Z. Pero imagínense que en cualquier eje, tiene tres componentes, pero no las fuerzas básicas. Paralelo al eje Z, paralelo al eje Y y paralelo al eje X. Pero como yo lo he puesto el sistema de coordenadas, ¿no? En el centroide, por ejemplo, las fuerzas en X, las componentes en X que están en el lado negativo del eje Y se compensarían, ¿no? Con las otras fuerzas, o sea, no producen ningún momento, ¿no? Se equilibran. O como dice su compañero, como es homogéneo el material, podemos considerar de que la masa está concentrada en el centroide y eso no genera ningún momento, ¿no? Pasa por el eje Z, no genera ningún momento con respecto al eje Z. Por eso ya no lo hemos considerado. Entonces, si hacemos lo mismo con respecto, o sea, tomamos momentos con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y, a ver, tratemos de hacer eso. ¿Me apoyan? Hagamos los momentos ahora con respecto al eje, al eje X, ¿ya? Y hemos hecho con respecto al eje Z. Hagamos esto. Voy a copiarlo lo mismo. Lo voy a poner con respecto al eje X. Así va a variar, mejor lo borro porque vamos a equivocarnos. Ya, entonces, hagamos momentos con respecto al eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que pueden producir momento con respecto al eje X? Tendría esto, a ver, si me siguen, es tau, estoy viendo la fuerza en el plano cuya normal es K, ya, o sea, en el plano superior, Ahí el esfuerzo es tau, ZY, ¿no? Tau ZY más la derivada parcial de tau ZY con respecto a Z, ¿no? Eso es por dz. Ese es el esfuerzo. Actúa en el plano. ¿En qué plano actúa? En el plano dx por dy, ¿no? Ahora, esa es la fuerza. Por su brazo. El brazo sería dz medios. Ahora, en el plano inferior, si eso considero yo positivo, si estoy considerando eso positivo, entonces acá también esto será positivo porque tiene el mismo signo, ¿no? Más tau ZY por,
Ahí también es dx de y el plano. Y por su brazo, que sería dz medios, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más le producen momentos con respecto al eje X? Sería esto. Esto le producía más, esta. Ahora fíjense en el plano cuya normal es el eje Y. Ahí tengo yo una fuerza, ¿no? Sería, si esto es más, esto ya es menos. Tau ZY. Tau YZ mejor. Tau YZ más la derivada parcial de tau YZ con respecto a Y por dy. Ya, eso es el esfuerzo por el área del plano, sería dx de z por el brazo, que sería dy medios. ¿Mm? Listo, acá está con paréntesis por si acaso. No, está bien ahí, ¿no? Luego menos, sigo esto, menos tau YZ por dx de z por el brazo, ¿no? Que es de y medios. Y también no entran las fuerzas mágicas. Ese sería el momento con respecto al eje X. Listo. Tendríamos otra ecuación. Entonces, igual acá nos dice tau ZY, ¿no? Tau ZY más un medio de la derivada parcial de tau ZY con respecto a Z por dz, ¿no? Menos tau YZ, ¿no? Menos tau YZ, menos un medio de la derivada parcial de tau YZ con respecto a Y por dy. Despreciando también esos infinitésimos de una magnitud mayor, tendremos que tau YZ es igual a tau ZY, ¿no? Y así. Entonces, hemos llegado a esto. Estamos llegando a esto. En otras palabras, o sea, estamos llegando a esto si hacemos la ecuación también con respecto al eje Y, momentos con respecto al eje Y, obtendríamos esto, ¿no? Obtendríamos esto. O sea, tendríamos estas tres cosas. A eso se le llama esto, ¿no? Se le llama el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, ¿ya? El teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. ¿Qué significa eso? ¿No? El teorema de la reciprocidad de las tensiones tangenciales dice, para dos planos perpendiculares, ¿no? En este caso, me está hablando de una normal, acá, como ven, son ejes cartesianos cualesquiera, ¿no? Con direcciones A, B y C, ¿no? Acá la normal A, la normal B. Dice, para NA, ¿no? Para NA, para la normal A, perpendicular a NB, o sea, para planos perpendiculares, en otras palabras. Entonces, dice, el esfuerzo tangencial AB, ¿no? El esfuerzo tangencial AB es igual al esfuerzo tangencial BA, ¿entiende? O sea, siempre
Siempre que nosotros tengamos planos perpendiculares, si en uno de los planos hay un esfuerzo tangencial, perpendicularmente, perpendicular a ese plano, en otro plano perpendicular, va a haber también un esfuerzo tangencial de igual magnitud. Pero si se dan cuenta, mira, esto está en este sentido, el otro va a su encuentro, o sea, las flechas coinciden o se alejan también, ¿no? Si esto iría en sentido contrario, esto también se estaría alejando. Van al encuentro o se alejan, ¿entienden? Ese es el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos hablado hasta el momento? Jóvenes. ¿Aló? No, ingeniero. Ya, entonces, hasta aquí vamos a quedarnos por ahora, ¿ya? ¿No tienen preguntas para avanzar más? ¿Alguna pregunta? ¿Las deducciones están entendibles? Los usos del teorema de reciprocidad. Ya vamos a ver, pero a ver, suponiendo, bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar? Nosotros teníamos, cuando hemos visto acá, si se dan cuenta, nosotros acá teníamos, si se dan cuenta, 9 variables, ¿no? Hablando de tensiones nada más. Sigma XX, tau YX, tau ZX, ¿no? Tau XY, ¿no? Sigma YY, tau ZY, tau XZ, tau YZ, sigma ZZ. O sea, teníamos nueve vectores de tensión, ¿no? 9 vectores de tensión. Estábamos hablando prácticamente de, antes de ver el teorema de la reciprocidad, antes de ver la sumatoria de momentos, tendríamos que hablar con 9 tensiones en un sistema de coordenadas cartesianos. Pero ahora estamos viendo de que tau YX, ¿no? Es igual a tau XY. ¿Entienden? ¿No? Y que tau ZY es igual a tau ZY es igual a tau YZ, ¿no? Y que tau XZ es igual a tau ZX. O sea, teníamos 9 componentes independientes, lo estamos reduciendo ¿a cuánto? De 9 eliminamos 3, ¿no? Porque 3 son iguales. Tendríamos 6. O sea, realmente en un punto cualquiera tenemos 6 componentes independientes de tensiones. Eso sería el primer caso de aplicación del teorema de reciprocidad, de que en un vector de tensiones de 3×3 lo estamos reduciendo realmente a un vector, o bueno, sería una matriz, ¿no? De 3×3, tendrían 9 componentes, ¿no? 9 componentes de las tensiones, pero realmente, por el teorema de la reciprocidad, estamos viendo de que los esfuerzos tangenciales en planos perpendiculares, ¿no? Estos tau YX es igual al tau XY, entonces se anulan, pues uno de los dos ya no es independiente, ¿no? Entonces estamos anulando tres componentes de tensiones, o sea, realmente en un punto tenemos 6 componentes de tensiones nada más, independientes. Los otros son iguales por el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, estamos viendo eso. Y, ¿qué más? Podríamos decir también de que siempre, si en un plano hay un esfuerzo tangencial, en otro plano que es perpendicular a ese plano, necesariamente tiene que haber también una tensión tangencial. Ya eso nos dice el teorema de la reciprocidad. Es más, sus sentidos van al encuentro. O sea, si el esfuerzo tangencial, por ejemplo, viene en este sentido, en el sentido de las Y, ¿no? En este sentido de la Y, este esfuerzo en este plano perpendicular, un esfuerzo tangencial que debe de haber y debe de ser de la misma magnitud, tiene que ir en el sentido positivo de la Z, o sea, su encuentro, ¿entienden? Eso nos dice el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Su uso práctico es que los 9 componentes de tensión que teníamos en las 6 caras de un cubo elemental
realmente se reducen a 6. O sea, tenemos realmente 6 componentes de tensiones que son independientes. Eso sería la primera conclusión lógica, ¿entienden? ¿Ya? Ahora, pero esto es dentro de un cuerpo, ¿no? Dentro de un cuerpo. El día de mañana vamos a ver qué pasa en las condiciones de frontera, ¿entienden? ¿Qué pasa en las condiciones de frontera? O sea, dentro de un cuerpo tú puedes sacar un cubito, ¿no? Pero ya cuando estamos en la frontera, imagínense de que el cuerpo tiene una forma no cúbica, pues, ¿no? Sino una forma inclinada, vamos a decir, con un contorno curvo. Nosotros ya no podemos trazar un cubito, ¿no? Tendremos que trazar una figura más elemental que el cubo. Y esa figura elemental que se puede adaptar a cualquier forma es un tetraedro. Veremos la ecuación, las ecuaciones de equilibrio en un tetraedro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Participen, jóvenes, es una clase por si acaso. Ingeniero, buenos días. Con respecto a la fuerza, la masa, el volumen representativo, perdón, ¿puede Ya, ahondar un poco más, por favor? ya, a ver. Nosotros simplemente dentro de este sólido, nosotros hemos supuesto de que el sólido está en equilibrio, ¿no? Si el sólido total está en equilibrio debido a fuerzas, no a cargas externas, eso está acá, ¿no? Hemos hablado de eso. Ahí está, ¿no? Un cuerpo que está sometido a estos tipos de fuerzas, ¿no? A fuerzas de contacto, fuerzas de presión, a fuerzas puntuales, a cargas volumétricas o másicas, ¿no? Esas son las condiciones de carga. Hay unas condiciones de frontera, en alguna parte de la frontera sus desplazamientos son conocidos o son iguales a cero, ¿no? Un cuerpo que está sometido a fuerzas se va a deformar y van a aparecer tensiones. Entonces, la suposición era, si este cuerpo total, como un cuerpo total, está en equilibrio, nosotros hemos hecho una hipótesis, ¿no? Si todo el cuerpo está en equilibrio, una parte del cuerpo, cualquier parte del cuerpo, está en equilibrio. Esa es la suposición que estamos haciendo. Entonces, nosotros hemos querido encontrar las ecuaciones de equilibrio en un punto, ¿no? En un punto. Entonces, por eso lo que hemos hecho es de este sólido, estamos sacando solo un volumen elemental representativo, un volumen diferencial, ¿no? Está dentro del sólido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esas cargas, les habíamos dicho, esas fuerzas externas o cargas van a producir deformaciones, ¿no? Y tensiones en todo el cuerpo. ¿Cuáles son esas deformaciones, esas tensiones que aparecen en el cuerpo, en la vecindad de un punto P? Por eso hemos hecho hacer pasar un sistema de coordenadas cartesianos, ¿no? Arbitrario, X y Z, cualquiera. Hemos hecho planos paralelos y hemos obtenido un volumen elemental representativo. ¿Para qué? Para hallar el equilibrio, ¿no? En un punto interior del cuerpo. ¿Qué pasa en el interior del cuerpo de un cuerpo que está sometido a cargas y a unas condiciones de frontera? Nosotros habíamos hablado en la primera clase de que el problema fundamental o el problema de la resistencia a materiales es que si tenemos un cuerpo que está sometido a cargas externas y a unas condiciones de frontera, nosotros habíamos dicho esas dos condiciones, ¿no? A cargas y a unas condiciones de frontera o movimientos restringidos en sus apoyos, habíamos dicho de que el problema es encontrar en cada punto del cuerpo, en todos los puntos del cuerpo, ¿no? Los esfuerzos y las deformaciones en ese punto, en todos los puntos. Entonces, por eso estamos escogiendo un punto cualquiera del cuerpo. En este caso, todavía interior del cuerpo. Entonces, como es interior, podemos hallar un volumen, ¿no? Un volumen paralelepípedo o un volumen cúbico, que estén separados diferencialmente nomás. O sea, un volumen con un volumen diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. ¿Con qué fin? Con el fin de aplicar, ¿no? La aproximación de Taylor, ¿no? La aproximación de Taylor.
Hemos usado la aproximación de Taylor y hemos dicho de que en una cara, en cualquiera de estas 6 caras de este cubo elemental, aparece una tensión, ¿no? Esa tensión lo podemos descomponer en 3 tensiones, En este caso, esta tensión la podemos descomponer en un esfuerzo normal y en 2 componentes tangenciales, ¿no? Y como están separados diferencialmente nada más, o sea, están próximos, yo puedo hacer haciendo haciendo el uso de la aproximación por la serie de Taylor, puedo decir de que si esto es sigma y, esto es sigma y más la derivada parcial de sigma y con respecto a dy por dy. Entonces puedo hacer esas aproximaciones. Y hago el equilibrio, ¿no? Hago el equilibrio de fuerzas. Estos son tensiones. Para que sean fuerzas hay que multiplicar por sus áreas respectivas. Hago el equilibrio de las fuerzas, ¿no? Hago equilibrio de las fuerzas, en este caso el equilibrio de las fuerzas en el eje X, y me producen estas ecuaciones. Entonces acá ya tengo las ecuaciones de equilibrio en un punto, ¿entienden? Las ecuaciones de equilibrio de un punto me van a producir un sistema de 3 ecuaciones en derivadas parciales de primer orden, ¿no? Entonces yo ya tengo unas ecuaciones de equilibrio en un punto. Entonces yo ya puedo calcular en este caso, las tensiones nada más, ¿no? Las tensiones en cualquier punto del sólido. Si yo tengo las funciones, o sea, si sé cómo varía la función másica, si sé cómo varían los esfuerzos en el eje X, ¿no? Si sé cómo varían los esfuerzos con respecto a los diferentes ejes cartesianos, yo puedo encontrar ya, yo puedo resolver esta ecuación diferencial y hallar pues las tensiones, ¿no? En X, en las tensiones normales y las tensiones tangenciales. O sea, estoy encontrando las ecuaciones de equilibrio en cualquier punto, porque mi problema fundamental era encontrar, ¿no? Las tensiones y las deformaciones en cualquier punto del sólido. Ese es el problema de las resistencias materiales, de la elasticidad, del cálculo estructural, de todas esas ciencias. Su problema fundamental es encontrar los esfuerzos y las deformaciones en cualquier punto, o sea, no solo en un punto particular. Para eso requiero esas ecuaciones, o sea, para eso nos está sirviendo esto. Yo ya tengo la ecuación diferencial, entonces tendremos que resolver esas ecuaciones diferenciales para hallar los esfuerzos, ¿no? Eso es el objetivo. Y ahora, haciendo sumatoria de momentos, hemos encontrado de que las tensiones tangenciales en planos perpendiculares son iguales. Nosotros teníamos acá, como ven, 9 esfuerzos, 9 incógnitas, ¿no? 9 incógnitas de esfuerzos. Por el teorema de reciprocidad estamos matando tres tensiones, ¿no? Las tensiones la tensión tangencial Y sub X es igual a la tensión X sub Y, y así. Entonces, tenemos ya 6 tensiones, o sea, en un punto tenemos realmente 6 tensiones independientes. De las 18 que habían al inicio, lo hemos reducido a la mitad, a 9. De esas 9, con la sumatoria de momentos, lo hemos reducido a 6. Entonces, tenemos realmente en un punto 6 esfuerzos, ¿no? En un sistema de coordenadas cartesianas tenemos 6 esfuerzos independientes. Ya vamos a ver, cuando llegamos a otras ecuaciones, vamos a ver cómo aplicamos eso. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Aló? A ver, ¿están o no están? Hay 96 alumnos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No hay nada? Disculpe, ingeniero, buenos días. Disculpe, la sumatoria de momentos se realiza con respecto al eje Z. Con respecto realmente a los 3 ejes, ¿no? O puedes hacer momentos con respecto a un punto cualquiera. Ingeniero, buenos días. Disculpe, el equilibrio de momentos se realiza con respecto al eje. Con respecto a los 3 ejes, con respecto al eje Z hemos hecho y después hemos hecho con respecto al eje X. Nos faltaba hallar el momento con respecto al eje Y, pero
va a ser lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho estos tres momentos? Hemos hecho momentos con respecto al eje Z y luego hemos hecho momentos con respecto al eje X. ¿Entiende? Pero los momentos son pues con respecto a los tres ejes, ¿no? O sea, el equilibrio, para que un sólido esté en equilibrio, es la sumatoria de fuerzas en los tres ejes, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z son iguales a 0. Y la sumatoria de momentos con respecto a los tres ejes es igual a 0. En este caso es sumatoria de momentos con respecto al eje Z, ¿no? Esto. O de repente tienes dudas, tú puedes hacer también sumatorias con respecto a un punto cualquiera. Pero entonces, cuando haces sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera, realmente lo que estás haciendo es con respecto a los tres ejes al mismo tiempo. ¿Está claro, Talía? Sí, es ingeniero, gracias. Uh-huh. O sea, o bien los reduces sumatorio de momentos con respecto a un punto y tendrías una ecuación, solo una ecuación, pero que en la práctica lo descomponemos en tres ecuaciones, ¿no? Con respecto al eje Z, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Vectorialmente es con respecto a un punto, ¿no? Sumatorio de momentos con respecto a un punto igual a 0. Y en el otro, el equilibrio de fuerzas, de sumatoria de fuerzas, es igual a 0, ¿no? Que lo descomponemos, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, en el eje Y igual a 0 y en el eje Z igual a 0. Pero en una sola palabra, para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 y la sumatoria de momentos con respecto a aquel punto debe ser igual a 0. Pero esas ecuaciones que son vectoriales, los reemplazamos, los descomponemos en los tres ejes y tenemos tres ecuaciones de fuerzas, ¿no? Y otros tres ecuaciones de momentos con respecto a los tres ejes. Que es lo mismo.